postergada una decisión, cuánto le podría beneficiar de concretarse una iniciativa como esta. Doble clic, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Para ello nos ayuda el gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Opazo, con quien ya estamos comunicados a esta hora de la mañana. Luis, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muy buen día. Buenos días, Ramón, a quienes nos escuchan. Luis, a ver, primero, ¿cómo se gestó estas conversaciones? ¿Cómo ha participado la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras con la autoridad para tratar de impulsar una medida como la que estamos conociendo? A ver, esto, Ramón, yo te diría que partió básicamente a mediados del año pasado en una iniciativa conjunta entre la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación, donde en su momento el diagnóstico, que es el diagnóstico que por cierto hoy día prevalece en el mercado, es que existe un problema importante en términos de que las ventas de vivienda están bajo sus niveles históricos, y eso ha generado dos cosas. Uno es que se produzca un exceso de inventarios no vendidos, y lo cual obviamente tiene un efecto negativo sobre el rubro inmobiliario y constructor. Y también, que es lo que nos convoca, es que la demanda de viviendas por parte de las personas se ha detenido. De hecho, los flujos de operaciones hipotecarias hoy día son más o menos, dependiendo del punto de comparación, pero en términos generales yo te diría que es entre un 40 o un 50% del número de operaciones que se realizaban previo a la pandemia. Entonces, claramente hay un llamado de atención a buscar mecanismos para lidiar con esta situación, y en ese contexto planteamos como una medida de corto plazo y transitoria un apoyo en el financiamiento de las personas para las compras de vivienda. En ese momento planteamos al Ministerio de Hacienda un subsidio de 200 puntos base para la compra de viviendas por parte de las personas. Eso significaba que si las tasas en ese momento estaban en orden del 5,5%, podían llegar hasta el 3,5%. Y desde ese momento hemos estado conversando de manera bien intensa con el Ministerio de Hacienda, buscando cómo congeniar los distintos objetivos, así como las restricciones presupuestarias que obviamente tiene que enfrentar el Ministerio de Hacienda, y eso terminó en este proyecto de ley que fue ingresado al Congreso, donde, como ustedes mencionaban, se establece un subsidio de 60 puntos base para las compras de viviendas nuevas, no necesariamente de primeras viviendas, que aquí uno podría acceder a una segunda vivienda con valor hasta 4.000 UF. Y si el que compra es una persona jurídica, es decir, una empresa, una sociedad de inversiones, ese subsidio se reduce a 50 puntos base. Y esto tendría un carácter transitorio, por lo que expliqué antes, y tendría una vigencia de 12 meses a contar de la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial. Entonces, si uno trata de evaluar estos tiempos, es probable, y se espera, que en marzo se tramite completamente la ley en el Senado, y por eso podría estar operando entre marzo de este año, del 2025, a marzo del 2026. Ya. Yo decía también al principio que en el anuncio del día de ayer se decía que podía llegar hasta los 100 puntos base, en el sentido de que la nueva garantía del FOGAES también podría interactuar con este subsidio. A ver si lo podemos desarrollar un poco más esa idea. Perfecto, mira, aquí el proyecto de ley contempla, en términos muy simples, dos elementos. Uno es el subsidio, y eso va directo al costo de la tasa. Entonces, eso se debe trasladar uno a uno en el menor costo de financiamiento. O sea, esos 60 puntos base deben ser rebajados directamente al costo de financiamiento, y eso es así. Respecto a las garantías, es variable el efecto, y es... A ver, es bien técnico, y voy a tratar de explicarlo de manera más conceptual. Las garantías que están arriba de la propuesta, que es un 60% durante la mitad del crédito, o sea, si un crédito de a 20 años, esa garantía va a operar por 10 años, y es hasta un 60% del crédito. Cuando un banco realiza una evaluación de crediticia y realiza la oferta de un crédito, lo hace en el escenario que el cliente va a pagar. Entonces, el rol de la garantía, que opera precisamente cuando el cliente no paga,
no es lo central en estas materias. Obviamente reduce la pérdida esperada eventualmente si el cliente no paga, pero ahí ya estamos hablando, Ramón, dentro de esa probabilidad bien baja. De hecho, los créditos hipotecarios es una de las carteras en que la morosidad es de las más bajas. Y solo en ese caso, si es que eventualmente no se recupera el valor de la vivienda, operaría esta garantía. Entonces su efecto es más bien acotado. Hay elementos también normativos, porque esto podría entrar por el lado de las provisiones que tienen que establecer los bancos al momento de dar un crédito, y eso tiene un costo, por cierto. Pero normativamente entran a primar modelos internos que tienen que ver más bien con la capacidad de pago de los clientes, con el valor de la vivienda. Entonces, el efecto, y para resumirlo, de esta garantía, primero es variable a través de bancos, y va a depender del tipo de clientes que tengan los bancos, las carteras y los modelos, pero tiende a ser más bien acotado. Entonces, yo creo que aquí, y obviamente los bancos van a competir por trasladar el mayor de ese impacto de las garantías hacia las tasas de los clientes. Entonces, más que establecer, yo creo, hoy día un efecto, y esto ya sea de 40, 20 o 30 puntos base, y se lo hemos planteado así al Ministerio de Hacienda, creo que lo importante es establecer que los clientes evalúen bien las alternativas que se van a estar poniendo arriba de la mesa en el mercado a partir de la implementación de este programa, y evaluar aquellos que este efecto es más relevante que otros. Yo creo que es importante mencionar eso en esa dimensión, y en ese sentido lo que realmente mueve directo la aguja, para ponerlo bien en simple, es el subsidio más que las garantías. Se entiende, pero en términos globales también se entiende que el riesgo tiene un costo, y si uno tiene una garantía mejor, bueno, ese costo del riesgo uno lo evalúa y puede ser un poquito más, comillas, barato. O sea, para entenderlo así en términos generales nada más, ¿no es cierto? Y eso tiene que evaluarlo cada institución y de acuerdo a la característica del cliente. Efectivamente. Ya, perfecto. Ahora, es interesante lo que señalaba respecto de lo que propone el proyecto de ley en cuanto a al tiempo, a la temporalidad. Estamos hablando del proyecto, plantea, por ejemplo, créditos que ya se han tomado, créditos que se van a tomar, créditos que se están tomando. El programa dura, en principio, supongamos que es marzo la fecha en que se aprueba, tiene una duración de marzo a marzo. Pero también el proyecto establece que aquellas operaciones que en estos meses, llámese enero, febrero, hay promesas, operaciones que empezaron a gestarse, también pueden ser sujetos de este subsidio. Ahora, y ahí yo creo que hay un punto bien importante, Ramón, que tú mencionas, y que va a ser temas que vamos a tener claro cuando la reglamentación esté disponible, porque en el crédito hipotecario, a diferencia de otras operaciones crediticias que son relativamente rápidas, toma tiempo, porque primero están las cotizaciones, después uno tiene que hacer el lanzamiento o ir al conservador e inscribir la propiedad, entonces, y ahí se materializa el crédito. Entonces hay que definir bien ese momento para la vigencia del crédito, pero yo te diría que en términos simples las operaciones son aquellas que están promesadas a partir de estos meses y eventualmente hasta marzo del próximo año. Y en ese sentido, y es un llamado que se hacía el día de ayer a aquellas personas o instituciones que estén evaluando adquirir vivienda, evaluar bien que este subsidio va a estar disponible por un periodo acotado. Entonces, evaluar eso sobre la conveniencia eventualmente de adelantar o no una compra de una vivienda. Ya, es interesante eso de los plazos. ¿Por qué lo pregunto, Luis? Porque, por ejemplo, producto del momento que estamos viviendo, se han buscado distintos mecanismos, estrategias para poder aumentar la demanda, ¿no es verdad?, de los créditos. Y una de esas es lo que hemos visto, en donde el pie se paga en muchos meses, por ejemplo, ¿no? Entonces hay veces que dicen 36 cuotas para pagar el pie. Entonces lo que sucede es que 36 meses excede con largueza el periodo de un año que podría tener esta garantía, pero entonces tomamos como referencia el momento en que yo hago esta promesa con la inmobiliaria o cuando yo ejecuto el crédito, porque yo puedo estar pagando el pie, pero en realidad el crédito lo pido cuando ya se hace efectivo, ¿no es verdad? Cuando cierro con el banco y tengo ese pie tal vez pagado. A ver, yo creo que quería tomar tu pregunta, Ramón, para hacer un punto bien importante. Respondiendo lo primero,
es muy válido lo que tú planteas, es cuándo comienza esto, y efectivamente eso lo vamos a saber cuando el reglamento esté arriba de la mesa. Y podría ser eventualmente cuando exista una cotización, eso lo va a tener que definir bien el reglamento del Ministerio de Hacienda, o cuando efectivamente se concrete la operación y esté disponible el pie. Yo te diría que esos elementos están por definirse, son materias de reglamento. Mi impresión sería que buscar el programa hacerlo más inclusivo en cuanto a qué operaciones y cuándo son incluidas. De hecho, hay un financiamiento de este programa de 50.000 viviendas, que es un número relevante. Ahora bien, el que sea transitorio y que nos lleve a esta conversión de cuándo aplica y cuándo no aplica, obviamente cuando uno habla de un programa transitorio, obviamente hay una razón presupuestaria fiscal, porque esto involucra recursos, pero también creo que es importante poner arriba de la mesa la conversación de que esto está buscando abordar una situación en la coyuntura, pero el desafío del acceso a la vivienda, y empleo la palabra desafío, porque está siendo un desafío. Más allá de este programa, si tú miras los indicadores de acceso a la vivienda a nivel internacional, por ejemplo, Chile es uno de los países donde se ha hecho más complejo acceder a la vivienda. De hecho, cuando tú tomas, por ejemplo, una muestra amplia de países de la OECD, en la relación precio de una vivienda a ingreso del hogar tipo, es uno de los países donde más ha aumentado. Entonces, tenemos un tema con el acceso a la vivienda que tiene múltiples causas, y probablemente no hay una única medida que va a permitir abordarla, pero más allá de este programa que estamos implementando y que es bienvenida la iniciativa de Hacienda, creo que el desafío, una vez que termine el programa, va a estar ahí. Entonces hay que, creo yo, también hacer el esfuerzo de ir viendo cómo uno va a abordar esta situación hacia mediano plazo, porque es un tema. Ahora, en cuanto a las limitaciones que están en esta idea inicial, estamos hablando de un límite de viviendas hasta 4.000 unidades de fomento, Luis, y estamos hablando también de un número de subsidios que llegan a 50.000. Efectivamente, son viviendas, las viviendas elegibles son hasta 4.000 UF, más o menos 150 millones de pesos en valor. Deben ser viviendas nuevas. Esto no es para comprar viviendas usadas, lo segundo. Tercero, que es importante, el programa contempla financiamiento para 50.000 unidades. ¿Ya? Y dentro de esas 50.000 hay un segmento que se reservó de 5.000 unidades con valor hasta 3.000 UF para viviendas que sean solamente compradas por personas naturales y que sean personas que son elegibles para los subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que técnicamente es el DS-15. Entonces, de esas 50.000 hay un subconjunto que está reservada, que son 5.000 subsidios, para personas elegibles para subsidios y viviendas de 3.000 UF. Yo te diría que ese es el alcance que se le va a dar. Y lo hemos mencionado a la pasada, pero es importante mencionar que esto hace elegible a personas naturales, pero también a personas jurídicas, es decir, por ejemplo, sociedades de inversión o fondos que busquen adquirir nuevas viviendas dentro de los límites que mencionamos. Correcto, claro, busca dinamizar entonces también haciendo esta ampliación y no solamente a personas naturales, porque conlleva también eso, ¿no? Que se le ponga dinamismo al mercado en un escenario en donde tú decías al principio que hay un inventario no vendido que es cuantioso. ¿Cuán cuantioso es en cifras? Las estimaciones de la Cámara chilena es que hay en torno a 100.000 viviendas hoy día disponibles para la venta y que no se han vendido, y eso es un número bastante alto. Entonces, en ese sentido, las 50.000 unidades que están planificadas y financiadas en este presupuesto, si es que se materializan, sería un aporte importante a reducir esos inventarios con los beneficios propios para el sector construcción, en términos de abordar su situación financiera actual, pero también para reactivar nuevos proyectos, porque en la medida que las constructoras van vendiendo sus stocks, pueden iniciar nuevos proyectos y obviamente eso tiene un efecto dinamizador hacia los años que vienen. Sí, eso es bien interesante porque había escuchado yo al respecto, ¿no? Que si nos vamos hacia 5 años atrás, por ejemplo, y uno hacía una visita por algún tipo de constructora inmobiliaria que estaba tal vez en un proyecto en blanco
rojo o en verde o ya en ejecución desarrollándose, y el cliente llegaba y decía, no, es que este muy encima, es que no me alcanza porque quiero proyectarme para 2 años más. Entonces preguntaba, ¿tiene proyecto más adelante? Bueno, sí, vuelva en un tiempo más porque tenemos, aparte de vamos a iniciar este otro y este otro de acá. Pero cuando ahora uno hace ese mismo ejercicio, le dicen, todavía no tenemos ninguno, tenemos ideas, pero no tenemos nada en concreto porque tenemos que vender primero lo que tenemos. Efectivamente. Sí, y eso se está dando mucho. ¿Y a qué nivel es el promedio, por ejemplo, en los últimos años de venta efectiva, si tenemos 100.000 disponibles? A ver, los promedios que indicaba ayer la Cámara es que se estaban vendiendo en torno a 50.000, 60.000 y hoy día estaban bastante más bajos. Las cifras no las recuerdo con precisión, pero si mal eran en torno a 20 o 30.000 unidades que estaban. O sea, es una reducción bien importante y donde para mí como banco es el reflejo de los créditos hipotecarios. Y como mencionaba al inicio, hoy día el flujo de nuevas operaciones, o sea, operaciones crediticias que se dan versus lo que se daba antes, estamos un 40 o 50% en un nivel más bajo que lo que había en niveles prepandemia. O sea, la contracción ha sido relevante y bien prolongada. Ahora, igual hemos visto que las tasas han bajado. De hecho, el último dato es como una nueva cifra récord en un periodo de tiempo que creo que es más de un año o algo así, no sé cuánto exactamente, pero era lo que informábamos el otro día. Pero claro, no estamos en los niveles bajos históricos que llegamos a tener en algún instante. Y por lo tanto, mi pregunta es si en perspectiva tenemos considerado que esto pueda eventualmente seguir bajando y a qué ritmo, porque lo que escuchamos ayer del Banco Central, por ejemplo, en su reunión para hablar de las tasas de interés interbancaria, bueno, la dejó en 5%, y advierte sobre que el tema inflacionario sigue siendo resiliente, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto seguir bajando las tasas se va a tomar un tiempo tal vez el Banco Central. Sí. Es un muy buen punto el que se plantea, porque efectivamente nosotros tuvimos un ciclo de tasas muy bajas. Yo recuerdo el año 2018 al 20 estábamos hablando en niveles en torno a 2% más UF. Claro. Y el año pasado sobrepasamos el 5%, o sea, hay un cambio bien importante. Ahora, si uno toma una mirada larga, Ramón, más bien lo anómalo fueron los niveles de 2%, que fue en este ciclo de súper baja de tasas, producto de todos los estímulos monetarios que hubo en esos años. Y en una perspectiva histórica, los promedios tienden más bien a estar en torno al nivel de 4%, que es el reflejo de las tasas de largo plazo en los mercados internacionales, que como economía pequeña y abierta son los que nos van marcando el costo de financiamiento de largo plazo, que es lo relevante para los créditos hipotecarios. Entonces, habiendo dicho eso, efectivamente en los últimos meses hay una baja. De hecho, los últimos datos hablan más bien de un 4,4 o un 4,3% versus el 5 y tanto que tuvimos hace un año. Y eso obviamente es un alivio importante para el dividendo de los clientes. Ahora, mirando hacia adelante, las perspectivas son más bien estables en torno al 4% o a los niveles que estamos viendo hoy día, y quizás con un sesgo al alza, más que un sesgo a la baja, producto de, por ejemplo, los anuncios en Estados Unidos sobre políticas que podrían ser políticas fiscales, me refiero, más expansivas y que tengan presión al alza en las tasas de interés de largo plazo en el mundo. Entonces, las perspectivas son más bien a permanecer en los niveles que estamos viendo ahora, quizás con un riesgo de alza, a pesar de lo que uno quisiera. Y en ese sentido, vuelvo al punto que mencionaba al inicio, o sea, el tema a lo mejor de largo plazo, después de este programa va a estar ahí, o sea, cómo accedemos a la vivienda donde a lo mejor las tasas van a permanecer en niveles similares a los que hay hoy día, los costos de financiamiento, pero tenemos precios que en relación a nuestros ingresos son muy altos y diversos temas que abordar para hacer la vivienda más accesible. Yo creo que el desafío de mediano y largo plazo está ahí y no desaparece obviamente con este programa. Ok. Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, muchísimas gracias por conversar con nosotros y explicarnos un poco más en detalle esta iniciativa que hoy ingresa el gobierno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ramón. Buenos días. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa.